Bueno, como decía recién Néstor, comenzó el año y también se renuevan los ataques del enemigo respecto de cada cristiano, porque hay tentaciones para toda persona, para toda edad, para chicos, medianos y grandes, siempre las hay, siempre las habrá, pero Jesús triunfó y venció, ¿no? Venció todas sus tentaciones y nos da un modelo también para poder vencer. Ahora, Jesús apenas se bautiza, lleno del Espíritu Santo, es empujado casi, ¿no? O llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Qué poco duró esa alegría, esa felicidad, esa emoción del bautismo, ya empezó su dura batalla enseguida. Dice Mateo capítulo 4, que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Casi que ahí, luego mismo de su bautismo, empieza esa dura batalla, ¿no? Fue llevado al desierto después de su bautismo en el Jordán. Yo a veces pensé en esta etapa de Jesús en el desierto, en esta circunstancia, como un acto de preparación o de pretemporada. ¿Ven ustedes que los deportistas, cuando tienen que prepararse para toda una temporada, hace una pretemporada, por lo general en la arena, para ir, venir y agarrar fuerza, ¿no? Y Jesús acá, Dios lo mandó una pretemporada de 40 días, pero muy exigente, muy cruda, porque así iba a ser el ministerio de Jesús, el ministerio público, así de exigente, así de fiero el conflicto que iba a afrontar. Sin embargo, Jesús no fue solo, porque fue el Espíritu Santo quien estaba con él y quien lo guió y quien lo condujo y lo acompañó durante su experiencia en el desierto. 40 días, como tantos otros hombres habían pasado antes 40 días en el desierto. ¿Qué otros ejemplos bíblicos podemos recordar de hombres que pasaron 40 días o algún momento sí especial de sus vidas en el desierto? ¿Quién? Moisés pasó sus años en el desierto, 40 años en el caso de él. ¿Qué más? Pablo también pasó su etapa en el desierto. El profeta, hay un profeta, no sé si recuerdan, que también caminó por el desierto y anduvo así en esa etapa, el profeta Elías, ¿no es cierto? También el profeta Elías anduvo en ese lugar. Bueno, hombres que de alguna manera anticiparon esa estadía de Cristo en el desierto, en su duro conflicto. Ahora, su propósito en el desierto era no ser simplemente atacado y vapuleado por Satanás, sino fortalecerse en esa experiencia de soledad y de quietud a través del ayuno y la oración para enfrentar la misión que tenía por delante. O sea que el Espíritu Santo lo llevó para que se preparara y para que se fortaleciera. Y Satanás aprovechó el momento de más fragilidad de Cristo, que ¿cuál era? Al fin de esos 40 días, ¿no es cierto? Cuando ya, bueno, había fragilidad, bueno, como todo humano, tenía su cansancio, ahí vino el ataque de Satanás. El propósito entonces era fortalecerse a través del ayuno y la oración para enfrentar esa gran misión que tenía por delante. Bueno, en realidad Satanás ataca a Jesús en diferentes momentos, busca aprovecharse de su debilidad física, de su cansancio también, y pensaba, bueno, ahora es mío. Está solo, está recién empezando, está ayunando, está debilitado. Pensaba que era mucho más fácil en ese momento, más fácil que en ningún otro momento iba a ser allí. Eso pensaba el enemigo cuando se acerca o cuando prepara sus ataques, sus tentaciones dirigidas hacia Jesús. En la primera tentación que vemos justamente, Satanás reclama la tierra como propia. Vamos a ver allí, si estamos en Mateo capítulo 4, dice allí en el versículo, en
capítulo 3, 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía el poder de convertir las piedras en pan o directamente de traer pan de la nada. De la nada, porque ellos cuando multiplica panes y peces, hizo aparecer panes de donde no había, ¿no? Pan con pan, y ahí se fue multiplicando el pan. Él tenía precisamente ese poder y, bueno, esa tentación se dirige a esa necesidad particular que tenía Jesús en ese momento. La segunda tentación la vemos en el versículo 5. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dice, tírate abajo porque los ángeles te van a cuidar. Y en la del versículo 8, la tentación del versículo 8 dice aquí que le llevó a un monte muy, muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dice, todo esto te daré, si postrado me adoras. Él decía, todo esto es mío. Adán me lo concedió, me lo cedió a mí y yo lo tengo y te lo puedo dar sin cruz, sin sufrimiento, sin padecimiento alguno, sin rechazo, sin desprecio. Acá está. El mundo entero sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, Satanás ataca a Jesús entonces y reclama la tierra como suya propia, pero Cristo vino para desafiar esa pretensión y para recuperar el dominio que había perdido Adán. Así que Jesús vino no como un nuevo, de alguna manera, un nuevo Abraham, un nuevo Elías, un nuevo Moisés, vino como el nuevo o el segundo Adán, a ver si podía recuperar lo que Adán había perdido. Sin embargo, teniendo en cuenta que Adán perdió todo eso en las condiciones más favorables y Jesús tenía que recobrar eso en las condiciones más desventajosas. Adán entregó todo recién salido de las manos del Creador en un mundo perfecto. Jesús tenía que recobrar todo en completa soledad, rodeado de, todas las fuerzas del enemigo, con un cuerpo ya de 4.000 años de, limitaciones a causa del pecado, aunque él no tuvo pecado inherentemente. Y, con todas esas desventajas, Jesús vino para ver si podía recuperar lo que había cedido sin necesidad y gratuitamente a Adán. Así que Jesús vino para desafiar ese reinado, ese imperio de Satanás, y vino para desafiar y recuperar ese dominio que había sido perdido. Pero ¿por qué tan pocos entonces habían reconocido a Jesús venir? Porque desde mucho tiempo antes, ya diría yo desde el Edén, según lo que dice el texto, Satanás trató de cegar permanentemente a la humanidad respecto a las profecías que anticipaban el advenimiento de un Salvador. Las profecías que comenzaron en Génesis 3:15, ¿no? Que vendría un descendiente de Eva en algún momento que iba a vencer y a pisotear y a doblegar al enemigo, a esa serpiente que había causado la desgracia del mundo. Satanás permanentemente trató de borrar, de ocultar la vista de la gente del Mesías venidero, del Mesías prometido. Jesús, como Hijo de Dios, vino para enfrentar las mismas tentaciones que Adán y Eva habían enfrentado, pero la gran diferencia es que Él resistió y venció, mientras que Adán y Eva habían fracasado y habían fallado. Y si uno dice que Jesús vence donde ellos fallaron, tenemos que recordar el episodio cuando la serpiente dice, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Ahí se altera la palabra divina, Eva asume eso y falla justamente por no mantenerse y aferrarse a la palabra de Dios, que era muy clara, ¿no? Pueden comer de todo menos de este árbol, ni acercarse de alguna manera tampoco. Jesús vence las 3 veces, ¿cómo? ¿Diciendo qué? ¿Aludiendo a qué? Al escrito está, ¿no?
a la palabra de Dios. Y así fue entonces como Jesús vence con la palabra de Dios, aferrándose a la palabra de Dios y acudiendo a ella. Satanás intentó que Jesús dudara de su propia identidad como hijo de Dios, porque le dijo: si eres hijo de Dios, si eres, échate abajo, convierte las piedras en pan, te doy esto, todo esto si me adoras. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo, pero haciendo lo que yo digo, no lo que Dios pide. Esa era la sutil y tan venenosa tentación que Satanás estaba arrimando allí. Que dudara de su identidad como hijo de Dios y que hiciera un milagro, solamente un milagro, que estas piedras, 3, 4, habrían allí, no sé, se conviertan en pan. ¿Qué hubiera pasado si Jesús accedía por hambre, por necesidad, a convertir esas piedras en pan? No tenía derecho a comer, no tenía hambre, 40 días. Hubiera hecho un milagro, podía hacerlo, pero en su propio beneficio. Y ese era justamente el problema, ¿no? Desacreditarse como el sustituto y no ser el segundo Adán y no estar en las mismas condiciones que tendría que haber estado Adán y depender del Padre, así como Adán tendría que haber dependido de nosotros. Tenemos que depender también como hijos de Dios, ¿sí? Que corte su dependencia del Padre, que corte su dependencia de Dios. Esa era la insidiosa tentación que Jesús evitó. Cristo respondió a las tentaciones siempre citando la palabra de Dios y afirmando que el hombre no solo de pan vive, sino ¿de qué? De toda la palabra de Dios, ¿no? Y así fue respondiendo tentación con escritura, tentación otra vez con escritura. Y la lección clave en todo esto es que al igual que Jesús tenemos que confiar en la palabra de Dios y resistir las tentaciones que Satanás dibuja cada uno o diseña para cada uno en particular, según su etapa, según su debilidad, según su momento. Bueno, tenemos que vencerlas y resistirlas de la misma manera como lo hizo Jesús. Él siempre ataca y, bueno, apunta a las necesidades del ser humano, a las pasiones del ser humano, a las debilidades y flaquezas del ser humano, pero la palabra de Dios, si creemos en ella, siempre nos abre camino y nos marca de alguna manera el rumbo a la victoria. La victoria de Jesús en el desierto demuestra que a través de la fe en la Biblia podemos resistir las tentaciones y ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí el texto alude justamente a lo que dice Pedro, ¿no? Habiendo escapado del mundo a causa de la concupiscencia y aferrados a la palabra de Dios, a la palabra divina. Y entonces dice el texto bíblico allí en Mateo 4:11 que superadas esas tentaciones, el diablo le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Y ahí entonces vino Dios para darle la comida, la bebida, el refrigerio que Jesús necesitaba. Y ahí Jesús vuelve otra vez y comienza su ministerio a buscar, a seleccionar, a elegir a los hombres de fe que serían los discípulos, aprendices de su ministerio. De eso seguiremos estudiando seguramente la próxima semana, pero como cantaremos en un ratito, si somos tentados, si somos atacados, sepamos que hay un texto bíblico para cada tentación. La tentación puede ser dura, pero el texto bíblico es más fuerte que la tentación. Así que cuando vengan algunas tentaciones o pensamientos, malos, perjudiciales, que también venga con la ayuda de Dios un texto que pueda revertirlo y podamos entonces hacerlo. En alguna ocasión escuché a un pastor que comentaba que una forma rápida y efectiva de
vencer las tentaciones es cantar un himno o pensar en un himno. Yo creo que es casi imposible, yo diría imposible, pecar o pensar en algo malo mientras pensamos o cantamos con el pensamiento un himno, ¿no? En mi caso particular, ese himno es el himno Mi Redentor es Cristo, que es un himno que me gusta mucho, ¿no? Mi Redentor es Cristo, mi Redentor es Cristo, mi canción. Bueno, ese himno me gusta mucho, así que todos tenemos algún himno favorito, algún himno que nos llegue al corazón, que ese sea nuestro himno de batalla para que podamos entonces mantener siempre las sanidades del alma solo para Dios y no para el enemigo.